Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá en la ciudad de Buenos Aires con el amigo Juan Manuel Garazalde. Estamos haciendo en video el programa número 378 de la agencia de noticias Caliuga, correspondiente al día 9 de febrero del 2021. Bueno, como explicamos ya, los programas van escalonados. Los programas se realizan, los números impares los vamos a realizar en radio solamente, y los números pares van a ser en videos y las personas van a poder escuchar los dos tranquilamente. Bueno, tenemos una agenda muy nutrida. Recordamos siempre que este tipo de programas en video nosotros lo que tratamos de hacer es tratar ciertos temas teóricos. Ya después voy a explicar un tema muy interesante que ha surgido en estos días. Pero antes comenzamos tratando los temas principales de la semana, porque hemos tenido, como siempre, una semana sumamente ajetreada, pero quizás con un tema que a mi entender ha sido el más importante de todos, que ha sido esta visita que ha efectuado el Papa Bergoglio, el Papa peronista o el Papa jesuita. Yo no sé cuál de las dos cosas es peor, si ser peronista o ser jesuita, que ha realizado nada menos que a Irak, el país de las grandes guerras, el país de las grandes invasiones, el país en donde hace poco hemos tenido la epopeya del califato, del Estado Islámico, que ha, bueno, no diría sucumbido, pero su capital, Mosul, fue destruida por la aviación norteamericana en connivencia con la aviación rusa e iraní. Y bueno, y hemos tenido realmente una epopeya de tremenda significación, pero yo considero que esta visita tiene su significado, que tiene que ver con la política que viene implementando desde hace tanto tiempo el Vaticano, por la cual se quiere erigir en la potencia espiritual de la modernidad. El Vaticano ha pasado, la Iglesia Católica a través del Vaticano ha pasado de ser una faro de luz crítico de la modernidad a tratar de espiritualizar el mundo moderno. Y esa conducta es típica de los jesuitas, por otro lado. Los jesuitas han tratado, nunca la perspectiva de los jesuitas ha sido la de contrastar con la modernidad, sino tratar de asimilarla en provecho propio, y en este caso la democracia, que es la línea que intenta implantar por el mundo Estados Unidos y el occidente degenerado, cristianizada. Bueno, lo hemos tenido acá en la guerra de las Malvinas, cuando el papado se puso a la cabeza de la cruzada que desarrolló la señora Thatcher en contra de la Argentina con el apoyo de Reagan, la Unión Europea, para reimplantarnos la democracia, evitarnos cualquier tipo de dictadura, cualquier tipo de movimiento que tratara de volver a exaltar los valores tradicionales. Y lo hemos visto en las recientes invasiones que han sobrevenido en el Medio Oriente, tanto la invasión de Afganistán como la de Irak, que tuvieron el pleno apoyo del papado, de los distintos papas que hubo en la sucesión, desde Juan Pablo II, Benedicto, ¿cuánto era tú que estás más al tanto? 16, ¿no? ¿Cómo era el Benedicto este que está, el renunciante? 16, ¿no? 16. 16, perfecto. Bueno, habló Garazalde. Está con nosotros Garazalde. Benedicto XVI y ahora este Papa Francisco, sostenedores de estas cruzadas. Tal es así que fue tan el entusiasmo que el Papa Benedicto y su antecesor expresaron en estas cruzadas, que los dos grandes propulsores de las mismas, que fueron el ministro Blair de Inglaterra y el presidente Bush de los Estados Unidos, uno de ellos se convirtió al catolicismo, porque claro, el catolicismo güelfo, demócrata, indudablemente estaba
en la misma perspectiva de ellos. Y Bush por poco se hace católico, le faltó poco, pero él mencionó varias veces la posibilidad de convertirse. Bueno, y ahora, ¿qué tenemos acá? Que el Papa ha ido a Irak, a la ciudad de Mosul, no a condenar los bombardeos efectuados por los norteamericanos a esta ciudad en donde destruyeron las iglesias, sino achacándole al Estado Islámico haber destruido las iglesias, que es el producto de los bombardeos norteamericanos. Porque el Estado Islámico, asumiendo una actitud muy similar a la que tomara Mussolini en la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Mussolini, Mussolini creía que los norteamericanos eran muy religiosos, ¿no? Como constantemente están hablando de Dios, de la Biblia, hasta en su misma constitución hablan de eso. Entonces él supuso que como estaba en la ciudad de Roma, los norteamericanos no iban a bombardear la ciudad de Roma. Él llegó a decir, la mejor arma antiaérea que tenemos es el Papa, decía Mussolini, ¿no? ¿Para qué? La ciudad de Roma fue destruida al ras. Se destruyeron iglesias esenciales. Para el norteamericano no interesa eso, porque Mussolini lo que no entendía, que el espacio sagrado para el norteamericano no son las iglesias, no son los templos. Monte Cassino fue destruido, el monasterio de Monte Cassino, sino que es la voluntad del norteamericano, que es omnímoda, que es omnipotente, pueden hacer lo que se les da la gana. Y el Estado Islámico había puesto su Estado Mayor justamente en el barrio cristiano de Mosul, suponiendo que los norteamericanos no lo iban a tocar. Pero ahora, lo increíble del caso es que después de haber destruido todas las iglesias, haber hecho una masacre parecida a la de Dresden, Mosul fue destruida como Dresden, acá el Papa Francisco le eche la culpa al Estado Islámico de lo que pasó allí. No haga una sola alusión a los bombardeos norteamericanos, ¿no? Y haya hecho toda una cruzada en contra del fundamentalismo islámico, que fue, bien o mal, una fuerza tradicional que luchó en contra de la modernidad. Porque si nosotros analizamos las raíces del catolicismo tradicional, son muy similares a las que tenía el Estado Islámico. Dios es la fuente del Estado, no el poder masificado del pueblo. Las cercanías entre el califato y el Estado tradicional que existió en las mejores épocas de la cristiandad son absolutas, son totales. Lo gracioso del caso es que cuando cayó el fascismo en Italia, luego de que el fascismo, no siguiendo los consejos de Ébola, hiciera el concordato con el Vaticano, trató de acercar al Vaticano a su perspectiva, y una vez que cayó el fascismo, el Vaticano le dio la espalda, y fue el gran sostenedor de la democracia cristiana. O sea, la Italia democrática tuvo su aporte papal, en donde el partido impulsado por la Iglesia fue la democracia cristiana. Bueno, esa desgracia es la que se vuelve a producir ahora, con esta visita del Papa Mosul, que es una reiteración por la cual el Vaticano pretende asumir la conducta de ser la potencia espiritual del Occidente degenerado. No sé si tú quieres decir algo al respecto. Seguro que, como es un tema que a ti te concierne, tienes mucho para decir. Claro, para mí lo interesante es que en esta guerra, que ya lleva muchos años, la población cristiana de estos países siempre estuvo, como decirlo, relegada. O sea, no hemos visto grandes declaraciones, ni siquiera de la Iglesia ortodoxa, porque también hay ortodoxos, claro, ni de la Iglesia romana, con respecto a los habitantes de estos países. La guerra se desencadenó y no hubo esfuerzos de ninguna de las dos iglesias por tratar de poner paños fríos en el conflicto. Declaraciones vacías sí se hacen, pero creo que las declaraciones vacías las podemos hacer cualquiera de nosotros. El hecho de tomar decisiones, tomar acciones, no había ningún patriarca ortodoxo yendo a la ONU o a
o al Papa Francisco a ir y criticar y decir detengan esta guerra aquí y esto se acaba, porque está muriendo gente que son propios fieles de estos países. No, es como que se mantuvieron al margen de todo. Y ahora, claro, o sea, hay gente que está muy contenta con esta visita porque, oh, bueno, al fin el Papa se acordó de nosotros, ¿no? Nos masacraron de un lado y del otro, y como que, bueno, realmente, lo digo, o sea, sé que muchos están contentos y felices por esta visita, porque es como diciendo, bueno, al fin alguien se dio cuenta que existimos. Pero parece que ya es tarde, porque ya el desastre pasó, y el momento para actuar debió ser antes, o sea, como líder religioso, el momento era en plena guerra. Ese era el momento de actuar, el momento de tomar decisiones y de arriesgarse. Ahora que más o menos ya el humo se disipó, claro, es fácil viajar y hablar y dar liturgia y abrazarse y qué sé yo. O sea, no sé, yo creo como que no tiene sentido. Para mucha gente tiene sentido. Para mí realmente ya es tarde. Yo quiero agregar dos cositas más. El otro programa que dimos por video hablamos del señor Dugin, que es el gran sostenedor de la geopolítica. La geopolítica es aquella postura que sostiene que las guerras son de territorios, de espacios geográficos, no de ideas. Entonces, ellos ven muy positivo la lucha en contra del califato, porque es la vieja rivalidad que existió entre Rusia y el Imperio Otomano. Y el occidente y por lo tanto, bueno, tú me pasaste ahí un libro que habla de este señor Bannon. Bannon es el otro ideólogo de esta misma postura geopolítica, que habla de la alianza necesaria entre el occidente cristiano católico degenerado y la ortodoxia rusa degenerada en contra del califato. Para ellos esa guerra se perpetúa todavía ahora, no son los principios, pero yo insisto, el califato que quiso constituir el ISIS era tradicional, porque reputaba que lo sagrado debía primar sobre lo profano. Y estas naciones occidentales no son cristianas, son naciones seculares, laicas principalmente. Entonces, por lo tanto, nosotros estábamos más cerca del califato islámico que de los Estados Unidos o de Rusia, totalmente, de Bannon y de Dugin. Para nosotros, y no fue casual que Trump y Putin estuvieron aliados en la lucha en contra del califato, y que la Iglesia Católica pretenda ser la fuerza espiritual que está detrás de todo esto. Claro, no manda divisiones, no manda aviones a bombardear, pero intenta dar una orientación. Y otro detalle, qué casualidad que el Papa se reunió con el imán de chiita de Irak, porque es la vieja táctica, tratar de incentivar el conflicto entre chiitas y sunitas. Él no se reunió con un representante sunita, se reunió con un representante chiita. O sea, están impulsando el conflicto en estos momentos en contra del ISIS y en contra de Turquía, que serían las fuerzas sunitas por excelencia. Así que esto es nefasto, por eso nosotros estamos absolutamente en contra de esta postura que pretende resucitar viejos conflictos en épocas. La cruzada podía haber tenido sentido en otra época, cuando se luchaba por concepciones contrastantes de Dios, pero ahora la lucha es entre los que sostienen lo sagrado y los que sostienen lo profano. La guerra, como decía el maestro Évora, es entre ideas, entre principios. Bueno, no sé si tienes algo más para agregar a esto. Tenemos que volver al tema de siempre, al tema de la pandemia, que está cada vez peor en el mundo, en la Argentina. En la Argentina yo preveo que vamos a ingresar de lleno en la segunda ola, una vez que se termine el verano. No hay vacunas. Yo estaba mirando hoy que están haciendo colas todavía los ancianos de 80 años para vacunarse. Pero colas tienen que hacer, eso es una vergüenza, mal organizado totalmente. Así que la población de riesgo no va a estar vacunada para el comienzo del invierno. Y la única manera de detener esto es que el 70% de la población esté vacunada, pero desde ya que esto no va a suceder ni en un año.
al ritmo que vamos. Así que yo creo que las cosas van a ser peor. Estaba leyendo la situación de Italia, catastrófica totalmente. Italia está por ingresar nuevamente a la zona roja. Así que, y aparte hay otro tema que yo insisto, ¿no? porque tenemos que insistir en la suicida política desarrollada por estos grupos, no sé ya cómo llamarlos, ¿no? Recién hablábamos de los geopolíticos, no sé, los delivery, yo los llamé los delivery porque son las personas que no están de acuerdo con ninguna medida sanitaria, que dicen que hay que dejarla, que la enfermedad se desarrolle sola. Y bueno, el caso típico de los dos grandes delivery fueron Trump y Bolsonaro, ¿no? Ahora Trump por suerte no está más, y dentro de todo Estados Unidos, bien o mal, está mejorando un poco con el tema de la pandemia, aunque hay gobiernos republicanos. No, sí, ha mejorado un poco, pones una cara escéptica, pero por ejemplo, yo sigo las cifras que da el New York Times, y hoy hubo 800 muertos, cuando habitualmente había 2.500, 3.000. Bueno, eso evidentemente, y han disminuido un poco los contagios. Lo que pasa es que el pueblo norteamericano tiene una serie de gobernantes, muchos de ellos republicanos, que no toman medidas sanitarias que corresponden, ¿no? El estado de Texas ha levantado la medida del barbijo, que es en estos momentos el único instrumento que hay para defenderse del contagio. No hay otro, no habiendo vacuna especialmente. Y aún los vacunados, porque los vacunados pueden ser asintomáticos y transmitir el virus. Así que el barbijo tiene que seguir usándose por mucho tiempo. Bueno, pero yo quería llegar a Bolsonaro, que es, siguiendo la política delivery, de la cual hemos tenido varios acá, incluso en la Argentina, ¿no? De hecho que decían que el coronavirus no existía, que era un coronacuento, que era algo que se había inventado, que era Soros que lo estaba desarrollando, porque se ve que Soros no quería cerrar sus shoppings, porque se ve que vendía demasiado, entonces debe ser el primer caso de un multimillonario que quiere ganar menos, o si no también que, no sé, esta gente tenía un gran complejo de superioridad y consideraba que había un nuevo orden mundial, como ellos lo llaman, ¿no? que confabulaba para dejarlos encerrados en su casa porque eran tremendamente peligrosos y les hacían temblar las rodillas por las cosas que podían hacer, ¿no? Y bueno, el caso concreto del que la persona que piensa en esos términos, que es el señor Bolsonaro, ¿no? Bueno, ha llevado al Brasil al colapso, pero al colapso sanitario. Ya están teniendo cerca de 3.000 muertos por día, dentro de poco va a superar a los Estados Unidos en cantidad de muertos. Hay ciudades que están ya saturadas en sus terapias intensivas. Claro, Bolsonaro decía que no había que preocuparse por las vacunas, que esto solo había que dejarlo expandirse porque de esa manera se obtenía la inmunidad de rebaño, ¿no? Como él se había curado, y no dijo cómo, ¿no? Pero entonces decía que todos se iban a curar y que se iba a terminar con la enfermedad. Bueno, la cuestión es que yo quiero llegar a lo siguiente. Lo tenemos de vecino. La cepa del Amazonas es altamente contagiosa y parece ser que hasta supera las vacunas. ¿Qué va a pasar si nos vacunamos todos y resulta ser que aparece la cepa brasileña por culpa de Bolsonaro, que dejó de desarrollar la enfermedad, y aún las personas vacunadas se contagian? Entonces todo lo que se ha hecho sería el bombo totalmente. Yo creo que es indispensable, y esto lo planteo así como una inquietud, reformularse el principio de la soberanía nacional en estos casos. Porque ¿cómo puede ser que hayan intervenido a veces las fuerzas militares para invadir Afganistán porque obligaba a las mujeres a usar burka y no se quiere intervenir en este caso, que sería muy justificable, de un sujeto que deja expandir la enfermedad? Yo creo que está plenamente justificada una intervención militar para desplazar del poder a una persona que está llevando a cabo una política suicida, no solo para el Brasil, porque el problema no es solo para el Brasil, para todos nosotros. Incluso estas cepas han llegado a Europa, y nosotros tenemos una frontera tremendamente porosa. No sé, seré un extremista. ¿Qué opinas tú al respecto? Me habré propasado, porque enseguida van a decir
Entonces estos deliveries suelen hacer campañas en mi contra. Ya después voy a decir dos cositas. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Es una postura muy extrema esa? ¿O te parece que podría ser una cosa así? No sé, quizás en otro tipo de sistema internacional, en este, es difícil porque Bolsonaro al fin y al cabo es un poco funcional a todo esto que ha ocurrido últimamente. No, ya sé, Hace, no lo van a hace hacer. unos paladines de Exacto, esta se lo hacen a los talibanes, se lo hacen a Saddam derecha. Hussein, pero no se lo van a hacer nunca a Bolsonaro, lógico, ¿eh? Porque está con Israel, está con el libre mercado y todo lo demás, ¿eh? Obviamente que va a ser así, pero desde el punto de vista del peligro universal que significa la expansión ilimitada de la pandemia, yo creo que está plenamente justificado este tema, ¿eh? Que el mundo actual lo que precisa, Sí. el mundo actual, el sistema que tanto hablan, mentan, necesita justamente que las naciones produzcan, comercien, Sí. y que esta pandemia no influya sobre la política internacional, sobre la economía internacional. A mí Bolsonaro es perfecto, porque el tipo no hace caso a la pandemia y tiene Brasil funcionando al 100%. No, pero perdón, Entonces, yo quiero corregirte en eso, no es así. le viene bárbaro. No es así, porque él decía que que la economía era más importante que la vida, que la gente tenía que trabajar y bla, bla, bla. Pero resulta que la economía brasileña ha decaído mucho más que la economía argentina en este periodo, a pesar de haber tenido todo abierto. Evidentemente, si la gente está enferma y la gente ocupa hospitales y no puede ir a trabajar y todo lo demás, eso repercute en la vida económica, indudablemente. Lo que hay que gastar para atender a un enfermo en terapia intensiva, y eso tiene que sale del lado del Estado, en fin. Es tremendo y es nefasto todo esto. Bueno, no quiero extenderme, no sé si querés agregar algo más a esto. Bueno, yo quiero pasar al otro tema, que es el siguiente. Lo concateno un poco con esto, porque todos estos deliveries, lógicamente, les ha molestado mucho de lo que nosotros venimos hablando de ellos, porque en algunos casos hemos hasta señalado nombres y apellidos de personas que han actuado de manera muy nefasta, promoviendo la enfermedad, manifestando que no había que vacunarse y ahora protestando porque los kirchneristas se vacunan. Yo el otro día lo decía, si están en contra de las vacunas tendrían que estar contentos que los kirchneristas se vacunaran, porque si la vacuna envenena, la vacuna cambia el ADN, bueno, qué mejor que pase esto, pero ahora de golpe cambiaron. Bueno, estas personas, en algunos casos, no quiero extenderme mucho, pero quiero llegar al tema que voy a tratar ahora, lanzaron una campaña de denuestos hacia mi persona, lanzando una serie de calumnias, mentiras, en fin. A todos estos, a muchos de esos los he identificado y los he denunciado en la justicia penal. Pero tiene una casualidad que el que recibió alguna de estas, digamos así, falsas denuncias, descalificaciones y todo demás, ha sido este viejo conocido nuestro con el cual hemos tenido una serie de desencuentros del señor Alcántara, porque somos, digamos así, los hermanos en discordia con respecto al tema de ébola, ya que los dos nos consideramos ebolianos, pero opinamos distinto. Y bueno, y a veces la discusión ha llevado a terrenos escabrosos, y a veces nos hemos hasta agredido personalmente, pero ha pasado que a raíz de eso el señor Alcántara me mandó en una carta personal una adhesión a mi persona, por lo menos consideró que yo era víctima de esta persecución, y, cosa curiosa, que hemos tenido que ahora nos amigamos con Alcántara, a eso quería llegar, nos hemos vuelto a ser amigos con Alcántara. Y entonces, en señal de amistad, Alcántara me mandó su libro, que acabo de editar, que es este, no sé si se alcanza a ver ¿sí? ¿Se ve? Me mandó su libro y yo le mandé el mío, el de San Juan de la Cruz, y creo que le mandé también el otro de la era del Paria. Y bueno, lo he leído con mucha atención, se llama Ébola frente al fatalismo. Y bueno, yo desde ya quiero hacer 2 o 3 comentarios con respecto al libro, no sé si tenemos todavía tiempo, sí. Quiero hacer algunos comentarios con respecto al libro. Desde ya, el título, por supuesto, es un título atrapante, frente al fatalismo,
nosotros siempre hemos considerado, y en esto estamos de acuerdo con Alcántara, que Évola no fue fatalista, o sea, Évola fue antifatalista. Y si lo tenemos que contrastar con la figura del otro tradicionalista, que es René Guénon, bueno, desde ya Guénon es fatalista y Évola no lo es. Esa sería la primera cosa que podemos decir. Pero hay ciertos temas que yo creo que son fundamentales señalar aquí con Alcántara. Yo creo que él de alguna manera no llega hasta las últimas consecuencias de lo que dice, que sería justamente el antifatalismo de Évola. Porque extracto este texto, ¿no? Y me gustaría después, como nos hemos enviado con Alcántara, invitarlo, si quiere venir acá a explicarnos en un programa, a tener un debate sobre lo que él ha escrito e intercambiar ideas. Él analiza concretamente las etapas de la historia y formula la idea de que Évola concuerda con Guénon respecto al hecho de que la historia se desarrolla cíclicamente, se desarrolla por etapas, etapas cíclicas, edad de oro, edad de plata, edad de bronce y edad de hierro, de acuerdo al gobierno de cada una de las castas. Dice, ¿en qué consistiría el fatalismo de Guénon? ¿Dónde estaría la diferencia al respecto entre Évola y Guénon? Porque los dos dicen lo mismo. En el hecho de que Guénon fija fechas de duración de cada ciclo. Por ejemplo, no sé, ahora acudo un poco a la memoria, la edad de oro, que es la que dura más tiempo, dura, no sé, 50.000 años, la otra dura 20.000, después el Kali Yuga en el cual nosotros estamos duraría 6.000 y pico de años. Y bueno, y por supuesto, desde ya la primacía del intelecto sobre la acción, en la medida de que los hechos se van a desencadenar sí o sí de esta manera. O sea, no podemos evitar que los ciclos se cumplan. Porque esto es importante tener en cuenta, que hay un concepto distinto de la teología que ha existido en la historia de Occidente entre el cristianismo y la religión que existió antes, el helenismo, la religión griega, con respecto a la idea de Dios. Es muy diferente, ¿no? Y por supuesto esto repercute también en la idea que Évola esboza respecto de la fase cíclica de la historia. Concretamente Alcántara lo que dice, es el hombre quien le da forma a las etapas, a las edades, a los ciclos y a los contenidos cósmicos por las que debe atravesar. Ahora, este debe atravesar quiere decir que no hay manera absoluta de evitar los ciclos históricos. O sea que los ciclos históricos pertenecen a la esencia misma de la humanidad, a la esencia misma del cosmos, y por lo tanto es imposible evadirse de estos 4 ciclos que van a acontecer. Y que en todo caso, dice, ¿dónde consistiría la libertad en Évola? A diferencia de Guénon, esto según Alcántara, en el hecho de que nosotros podríamos prolongar, acortar, o sea, que las etapas no estarían ya prefijadas de manera tan rígida como en el caso de Guénon. Entonces nos habla de una concepción no circular sino esférica, por la cual podría haber distintas circunferencias de acuerdo a los distintos pueblos o distintas etapas. Y cuando habla de cabalgar el tigre, dice que cabalgar el tigre sería la manera de acelerar los ciclos históricos. Bueno, yo insisto en lo siguiente. Évola no es cíclico como es Guénon. Para Évola, la idea de los ciclos históricos tiene que ver con la decadencia. Él lo dice con una claridad meridiana y yo quiero acotar aquí que cuando por primera vez escribió un texto sobre Évola, que fue en la revista Verbo, que era una revista católica, en el año 1986, que traté de interesar a los católicos sobre la figura de Évola, yo hice notar que Évola consideraba que la salida de un orden tradicional era producto de una caída que el hombre había tenido. O sea, un desvío. O sea, la edad de oro, que es la edad normal de la humanidad, podría haber durado ilimitadamente en el tiempo, en la historia. No es que necesariamente se tiene que terminar la edad de oro de la misma manera que existen las 4 fases
temporales de verano, otoño, invierno y primavera, por la cual también, de la misma manera que el cosmos, hay 4 etapas que forzosamente se tienen que desarrollar, y una vez que termina un ciclo empieza otro. No, de ningún modo, de ningún modo. La libertad consiste en eso, consiste en la posibilidad de que los ciclos no existan. No existan los ciclos. El ciclo es el producto de la decadencia, es el producto de la caída, porque el hombre se ha desviado, ha caído en una fase cíclica de la historia. Pero no es lo normal esto no es lo normal, de ningún modo. Esto es el producto de la decadencia. De la misma manera que tampoco está dicho, y acá es muy concreto, Évola dice, el río de la historia sigue el trecho que él mismo se ha marcado, tampoco está dicho de manera definitiva que terminemos, que una vez que se termina esta decadencia, porque eso sí, desde ya la decadencia va a tener un final, la edad del hierro, sobrevenga necesariamente una nueva edad de oro. No está dicho eso. Va a depender exclusivamente de la libertad del hombre. En eso consiste la libertad, en que el hombre es el que hace la historia. No debe atravesar ninguna etapa, como dice el señor Alcántara, atribuyéndole falsamente a Évola, falsamente desde mi punto de vista, por supuesto, él tendrá todo el derecho a opinar lo contrario, porque ahí hay un fatalismo en ese aspecto, porque de alguna manera la voluntad humana está determinada a actuar de algún modo. Y yo quiero llegar, para no extenderme demasiado, a esta conclusión. ¿Cuál es la diferencia entre Évola y Guénon? Estamos bien con acá tenemos yo me olvidé presentarlo al amigo Rodrigo, que nos está haciendo la filmación. Sí, vamos bien. Está actuando como operador en este caso, no como colaborador del programa. Son dos, la gran diferencia que existe entre Évola y Guénon es que Évola, en última instancia, está mucho más cerca de la concepción cristiana que de la concepción griega, porque, fíjense usted, la idea que tiene el cristianismo respecto del paganismo es con respecto al concepto de Dios, que eso es fundamental. Para el paganismo, Dios no es persona, esa idea es fundamental, porque el Dios pagano no es Júpiter, por ejemplo, porque Júpiter no es un ser omnipotente. Fíjense, yo siempre recuerdo la Ilíada. En la Ilíada hay un pasaje interesante en donde en un determinado momento Júpiter pone unas pesas para ver quién va a ganar, si los troyanos o los griegos. Y entonces las pesas se inclinan o por un lado o por el otro. Júpiter es en última instancia un intérprete, pero no es el que define o el que decide. El que decide es una fuerza impersonal, el destino. El destino sería en última instancia la verdadera divinidad de los griegos. Y en ese aspecto, el Dios cristiano es un Dios creador, a diferencia de la divinidad griega, que al ser perfecta, al ser totalmente consumada, al ser la entidad que maneja y dirige la totalidad del cosmos, no necesita crear. Por eso acá, en este texto, es interesante que el autor se declara en contra de la doctrina de la creación del mundo y a favor del emanacionismo. El emanacionismo es la concepción que tenía, por ejemplo, un filósofo como Plotino: todo emana del uno y todo vuelve al uno. O sea, en última instancia, el cosmos es una emanación de Dios. Y por lo tanto, la idea que está presente aquí es que el cosmos es eterno. Por eso los ciclos se van a repetir ilimitadamente. Se termina uno y empieza otro. Porque el cosmos forma en última instancia parte de la misma divinidad. El cosmos es como la inspiración del uno. El uno es como esa potencia que maneja todo, que está presente absolutamente en todo, y que en última instancia es todo como un movimiento de ir y venir. El eterno retorno que es mencionado aquí. No, acá no hay eterno retorno. Acá hay un Dios que crea el cosmos. Y lo hace por un acto de amor. No hay una necesidad de crear, sino que lo hace por amor principalmente. O sea, el cosmos es una creación
de Dios en donde la voluntad prima sobre la mera razón. O sea, el amor es lo que lleva a Dios a crear el universo. O sea, no es que el universo exista, sea íncito en Dios. El hombre no es lo mismo que Dios. El hombre es, en última instancia, una creación de Dios. Y Dios participa en el acto de la creación. Y la historia, en última instancia, es hecha por el hombre, ¿no? En fin, hay un montón de cosas, pero yo quería resaltar este detalle del texto de Alcántara, en donde, a mi entender, no está planteado con corrección la idea eboliana, en donde la doctrina del eterno retorno no es una doctrina propiamente eboliana. O sea, la idea es que la historia es hecha por el hombre y hay un después de este tiempo que es la eternidad, que es la conquista de la eternidad. Esa es la meta última que tiene el ser humano en la historia. Bueno, no sé si tú quieres decir algo, ya que hemos tratado temas teológicos. No, es interesante, o sea, las dos posturas en sí son parte del desarrollo de los estudios tradicionales, ¿no? Y lo que vemos aquí es lo que un autor tradicionalista, luego de exponer estos principios, puede optar por uno, por decir, bueno, ¿cuál es el que yo considero correcto? Entonces acá estaríamos hablando de que Évola estaría más cercano de una doctrina, ¿cómo es? O alguna es la emanciacionista y la otra la creacionista. Entonces estaría más cercano a la creacionista, por su propia inclinación, diríamos. Exacto, exactamente. Sí, porque justamente el creacionismo tiene que ver con la libertad. O sea, el Dios que cree es un Dios libre, es un Dios que no está obligado a crear, lo hace por un acto de amor, de un acto de superabundancia. Entonces él crea el cosmos por eso. El Dios griego no puede amar, porque para el griego la idea de perfección implica estar como encerrado en sí mismo. Dios es perfecto y Dios no necesita amar. Es el motor inmóvil de Aristóteles, o sea que está como encerrado en sí mismo. El que se mueve es porque necesita algo. El amor es un movimiento para completarse. En Platón está presente la famosa teoría del eros platónica, en el banquete, en donde el amor es solamente del hombre, del alma. El alma es la que ama. Dios no ama. El Dios platónico, que sería la idea, es, digamos así, lo que impulsa al alma a dirigirse hacia esa. O sea, por eso hay una obra esencial que lamentablemente nunca fue traducida al castellano, que es Eros y Ágape, de un autor sueco, Anders Nygren, un teólogo luterano. Nygren habla de dos tipos de amores. Un amor es el amor griego, el Eros, que es un amor ascendente, y otro el Ágape, que es un amor descendente. Es Dios que ama y que crea. Es el amor que crea el objeto. No es atraído. O sea, ama al hombre no por el valor que el hombre tiene, sino porque es un amor gratuito, es un amor transformador, es un amor que crea. Y eso, sí. Y eso que Évola en sus primeros años era bastante crítico, ¿no? al cristianismo. Exacto. Quizás por otro aspecto, ¿no? Pero por otro aspecto, pero él fue cambiando su posición. Eso es interesante. Cuando él analiza el tema de la decadencia, él dice justamente que el dogma de la caída tiene mucho que ver con el proceso histórico. Cuando dice por qué el hombre sale de esta situación de normalidad, de perfección, y cae en un mundo caótico, dice, eso está presente en el cristianismo. Cuando el cristianismo habla de eso, no se aleja de esa idea del pecado original, en fin, son temas muy largos para tratar y creo que nos estamos excediendo, pero en fin, me pareció bien el libro de Alcántara, a pesar de estas diferencias, otras más las podemos analizar. Lamentablemente cae en una postura antiislámica, y por supuesto también anticristiana, porque fíjese
que llegar a decir que el cristianismo rechaza el cuerpo y vincularlo con el catarismo, que sería según él una consecuencia del cristianismo, es de alguna manera una laguna muy grande, porque claro, el cristianismo, a diferencia de las concepciones emanacionistas, considera que Dios crea también la materia. La materia no es algo que preexista a Dios, sino que es creado por Dios. El cuerpo es creado por Dios. El cuerpo es el templo del alma. O sea, de ninguna manera se considera el cuerpo como una cosa mala, algo que tenga que ver con el mal. Eso tiene que ver más con las concepciones emanacionistas de las cuales habla Alcántara, no con las concepciones creacionistas, porque Dios crea la materia también. Dios crea el mundo desde la nada. Sí, hubo igual corrientes dentro del mismo cristianismo que fueron bastante críticos, o sea, como que terminaban en temas de herejía, obviamente. Bueno, pero como, apartándose, por supuesto. Al citar a San Pablo, como que veían todo el problema en la carne, ¿no? Entonces, claro, como que había que lograr una separación absoluta y caer en un plano más espiritual. Eso por supuesto fue una herejía, fue un desvío. El gnosticismo, que es una herejía que surge del cristianismo, habla de esos dos principios, el bueno y el malo, que luchan entre sí. Justamente el catarismo es una forma de gnosticismo en última instancia. Y llegar, por supuesto, también a criticar al Islam por su concepción del paraíso en donde se disfrutará de las doncellas eternas, cuando en realidad eso tiene que ser tomado simbólicamente. El Islam, cuando habla de eso, lo hace simbólicamente, del mismo modo que cuando la Biblia habla de los 7 días de la creación, no son 7 días o 6 días la creación, son etapas cósmicas. Entonces, como el Corán es un texto sagrado que va dirigido a todo el mundo, inclusive a gente humilde, entonces cuando se le dice el paraíso es como un lugar donde hay doncellas eternas, bueno, el hombre lo que tiene a mano en ese momento es el placer sexual. Entonces cuando se le dice eso, bueno, se le está diciendo que es como si se disfrutara eternamente de un placer, pero no es que hay que tomarlo así literalmente, que ese es el error en el cual se incurre aquí. Y bueno, y también está la introducción del amigo Gonzalo Rodríguez, que estuvo acá en el programa, y al cual yo también le tendría que hacer alguna observación, cuando él hace la defensa de la doctrina de la gracia suficiente, y cuando dice que, bueno, no veo en qué tenga que ver con lo que manifestó Alcántara, pero él dice que la revelación cristiana le ha dado al hombre toda una serie de preceptos como para poder salvarse. Y yo considero que no es así, porque el pecado siempre existe y el pecado solamente puede ser saneado por la gracia de Dios. Justamente Jesús, cuando rebate con los fariseos en el templo, y los fariseos eran un poco los de la gracia suficiente, que decían que cumpliendo con las leyes yo me salvo, y eso no es suficiente, se necesita de la gracia también. Es como decía San Juan de la Cruz, sin su gracia no puede obtenerse la gracia. Se necesita de una acción divina en el hombre para salvarse, porque la voluntad humana es imperfecta. Ahora, esa gracia divina que sobreviene en el hombre no es absolutamente ajena a él, es como ese fondo último que en el hombre está presente, y que en el maestro Ébola también se lo puede mencionar en su famosa doctrina del individuo absoluto, donde él habla de una dimensión más profunda del ser, que está por encima del yo superficial, que es propiamente la dimensión del espíritu. Encontrar esa dimensión que es trascendente, presente en uno mismo. Bueno, esa es la gran tarea que el hombre tiene, pero no es cumpliendo preceptos. Yo siempre me acuerdo de la reforma de Lutero. Lutero tuvo sus razones cuando repudió la famosa venta de las indulgencias, que tenía mucho que ver con este cumplimiento de los preceptos. O sea, cumpliendo los preceptos el hombre se salva, y Dios, bueno, es simplemente una especie de acomodador de butacas que va acomodando en el cielo a las personas de acuerdo a lo que hicieron. No hace nada, no interviene, porque ya como ha dado el camino para salvarse, ya el ser humano tiene que
absolutamente prescindir de la acción divina, porque ya está todo resuelto, en pocas palabras. Bueno, creo que nos hemos recontrapasado en el programa y podemos volver a tratar estos temas que yo creo que son de mucho interés. La parte teórica la hemos desarrollado y desde ya lo invitamos tanto a Alcántara como a Gonzalo a que, si quieren participar en el próximo programa, desde ya están invitados. Bueno, nada más, ¿no? Hasta el próximo programa, si Dios quiere.